Hola, mi nombre es Rafael Bocio y este es un capítulo más de Foto y Parla. Estamos súper bien acompañados hoy con Lisette Urquijo, una amiga, colega. O sea, Lisette siempre me ha interesado porque una mujer que también es fotógrafa, que hace fotografías. Por ahí he visto un retrato que le hiciste a John Narváez, que Dios, yo digo, ¿cómo hizo eso? Me encantó. Yo dije, uy, esta mujer es interesante. O sea, me gusta conectar con las personas que son creativas por eso. O sea, como que hacen cosas con la cámara, que cuentan con la cámara también, porque ese retrato de John está bien Qué potente. bacano. Quiero hacer un retrato así. Entonces, bacano. hace rato quería como conversar contigo y bueno, estás aquí en Foto y Parla, me parece maravilloso. Además, eres la primera mujer invitada al espacio, porque sí, hay que hablar con todo el mundo, ¿no? Claro. Todos tenemos una voz y más personas creativas así como tú. Entonces, Lisette, bienvenida a Foto y Parla, gracias por estar aquí. La primera pregunta sería, ¿quién es Lisette Urquijo? Bueno, antes de responderte, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, Rafa, porque este espacio me parece un espacio maravilloso porque es la oportunidad de darle voz a las imágenes, ¿no? Que tomamos los fotógrafos que nos has invitado y pues a los próximos que tendrás aquí. Y saber que soy la primera mujer también es muy bacano, eso me gusta mucho. Y gracias por el retrato de John. En realidad fue un retrato que me disfruté mucho hacerlo. John es de mis hermanos del alma, es un tipo que quiero, y que haya salido esa imagen tan bonita me reconforta, ¿no? Lisette Urquijo es una artista visual. Yo creo que me dedico a la creación. Me dedico a la producción de imágenes, uso la fotografía como un discurso. Soy una persona feliz, a mí me gusta lo que hago, me gusta de lo que vivo, me gusta enseñar, estoy contenta con mi vida y me disfruto lo que tengo y me gusta muchísimo la posibilidad de sentirme poderosa detrás de un objetivo, detrás de una cámara. Eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho cómo te ves. O sea, yo cuando dejé crecer mi cabello y este pelo rojo, naranja, que no sé qué color eres realmente, y sentía las miradas de la gente, ¿cierto? O sea, yo digo, uy, yo soy una imagen, o sea, y tú vienes con ese violeta, verde, y digo, esta mujer quiere que la vean, no sé, se quiere hacer sentir. ¿Eso es así o no es así? Sí, a mí me gustan mucho los colores. También vengo de un momento de la vida de mucho negro y de mucho blanco, porque tuve momentos duros, la pérdida de mis papás, de ambos. Entonces vine de un momento como de mucha no oscuridad, porque no fue un momento de oscuridad, fue un momento como de otra áurea, ¿no? Pero siempre me han gustado los colores, siempre he tenido el cabello, creo que de todos los colores. Es algo que me gusta hacer. No porque me quiera sentir distinta, sino que es algo que me gusta, es algo que disfruto y me gustan mucho los colores. Cosa rara porque a mí me gusta la fotografía en blanco y negro, ¿no? Entonces creo que el complemento de esos colores me los pongo yo. Interesante. Y bueno, y después vamos a hablar de la fototeca, y la fototeca son prácticamente imágenes en blanco y negro. Total. La historia es en blanco y negro, Total. el pasado se volvió blanco y negro, pero bueno, no vamos a ir todavía allí. Quiero como que conocer de dónde viene Lisette Urquijo, dónde nació, cuál es el barrio, eres cartagenera, ¿cómo es la cosa ahí? Yo soy del Socorro. A mí me gusta decirlo además porque siento que fue un barrio que me construyó de muchas maneras. Fue un barrio que me construyó. Hablar del Socorro para mí es valioso, es un lugar con mucha memoria. Ahí están mis memorias felices. Fui muy feliz en ese lugar, con mis amigos de la calle, con esa etapa de los juegos. Yo jugaba de todo, desde bolita de uñita hasta tirar trompo, hasta jugar al fusilado. Como esa libertad que tuve en el barrio, creo que es algo que añoro. Tengo amigos de la vida, tengo amigas del barrio, y me gusta decir que soy del Socorro. Es decir, yo creo que la posibilidad de venir de un lugar con tanta esencia, de un barrio popular cartagenero, de clase media, clase media baja, es algo que uno debería mirarlo como un privilegio. Es decir, el privilegio de haber podido estar en un espacio que nos dio todo. A mí el barrio me dio no solamente la etapa de juego y de felicidad, sino de confianza, de construcción, de una identidad
que viene de allí, de encontrarnos con los amigos en las esquinas de la Navidad, de las rutas que teníamos que coger para el colegio, incluso de las mamás, cómo se reunían, ¿no? Una de las cosas que yo extraño de donde vivo ahora es como que yo no conozco a mis vecinos. Yo no sé quiénes son, ¿no? En cambio, el barrio te daba esa oportunidad de saber quién eran todos, y a veces más de lo que tú querías saber, ¿no? Pero también de ver como los lazos que se construían con los amigos de tus hermanos, con las mamás, amigas de tu mamá. Eso me pareció a mí que fue como una oportunidad en mi vida, ¿no? Crecer en un barrio popular y disfrutarlo de la manera como me lo disfruté. Yo salí del Socorro a los 28 años cuando tuve mi primer trabajo. Decidí salir del Socorro al centro. Mi sueño, ya que había estudiado gran parte de mi carrera en Bellas Artes, era como voy a vivir en el centro histórico. Pero ¿por qué? No sé, porque uno tiene como esa cosa de que el centro es el derrotero, ya sé que no. Pero yo quería vivir en el centro histórico, además vivir en un lugar emblemático en el centro histórico, vivir en Getsemaní, eso me lo soñé. Y salí de mi casa para Getsemaní, para el edificio Puerta del Sol, que justo ahí están construyendo este hotel de la Four Seasons. Yo vivía, imagínate, yo viví en el 5º piso donde está Quiebracanto, en el Puerta del Sol. O sea, mi sala de rumba era Quiebracanto. ¿Cómo? Claro, y viví con John Narváez. Dios mío, la envidia. Entonces yo abría mi ventana y era esa ciudad, la Torre del Reloj. Ahí estaba la ciudad lista para fotografiarla también, porque, es decir, no había un día en el que yo no tomase una fotografía. Desde el amanecer hasta el atardecer, todo lo que ocurría allí. O sea, era como tener un cine para ti. Y tener esa oportunidad, además de tener Quiebracanto abajo, que bueno, la Quiebracanto Pero podías dormir en las noches. Claro, porque no sé de física, pero sé que el desplazamiento de la onda es como, sí, yo no la escuchaba arriba, pero coge para abajo. Es como si saliera, no sé, pero yo sí podía dormir, pero te juro que dormía. Ahora también es que mi sueño es un sueño muy profundo, pero a veces yo, por ejemplo, y eso nos pasaba, ponían una tanda buena en Quiebracanto y bajaba, bailaba, subía. ¿En serio? En serio, no. Claro. Yo Qué recuerdo privilegio. que yo salía, por ejemplo, a comprar algo, cruzaba el Camellón de los Mártires a comprar algo y una tanda buena en Quiebracanto, entraba, bailaba y de pronto, claro, es que la compra tengo que subirla, ¿no? Era como el lugar, el intermeso, era el lugar entre, bueno, la tienda, la caponera que estaba abajo en ese momento y Quiebracanto en el último piso. Luego tuvimos Cineclub, ahí también, o sea, yo vivía en un, mejor dicho, o sea, ahí estuve mucho tiempo, que tenía unas cosas, bueno, y mis amigos que no me escuchen, menos mal que los amigos nunca nos escuchan en estas cosas, pero era el aeropuerto, es decir, el apartamento era el 5º piso y era, oye, baja, subo, o sea, era como el lugar, el punto de encuentro, el espacio para llegar o para terminar, ¿no? Se acababa la rumba y ahí también. Entonces fue una época de mi vida muy linda, fue una época muy linda, muy dura, porque creo que de mis trabajos más importantes fue el poder registrar a las trabajadoras sexuales del Camellón de los Mártires en este trabajo que hice de escenario de interpretaciones cortas. Las grabé, las fotografié durante mucho tiempo, pude conocerlas. Fue también en un escenario duro, ¿no? Estaba la rumba, estaba la vida chévere. Claro, a esa edad muchas cosas te parecen chéveres, pero también estaba el otro contraste de ver la realidad de estas mujeres, ¿no? Y a lo que estaban sometidas allí en ese tránsito, ¿no? Entre la Torre del Reloj y la zona de tolerancia, que en ese momento era la Media Luna, ¿no? Ahora ya es una zona de discotecas y de donde la sacaron prácticamente, ¿no? Pero verlas allí y saber que en un momento, Rafa, imagínate que ellas me cuidaban, es decir, yo salía de mi casa, iba a rumbar al centro y ellas me decían, vaya tranquila, cruce tranquila, o de regreso también. Para mí, sentir que es un espacio seguro, o sea, eso era una ganancia total. Sí, porque estamos hablando de la Media Luna hace 10 años, claro, que era más. Un lugar peligroso. Total. Getsemaní también era un barrio peligroso. Claro, es que recordemos que la Media Luna, como te digo, era la zona de tolerancia. Estaban los moteles, estaban los hostales, era el espacio de trabajo también de estas mujeres, ¿no? Pero eran mujeres, es decir, yo siento que ese desplazamiento de ellas también, bueno, es decir, está toda esta sensación de querer limpiar la ciudad, ¿no?
y ahí se arrastra mucho, pero yo creo que en medio de todo era como un espacio de ellas, era su lugar, ¿no? Y yo las registré, es decir, yo fotografié, las grabé durante mucho tiempo, pude bajar, conocerlas, hice varios trabajos con ellas y de hecho, no te voy a decir que hice amigas porque, veníamos de lugares distintos, con ideas distintas, pero sí pude, ¿no? Sí pude tener contacto con ellas y acercarme a ellas y ver que luego, bueno, las quitaron de este lugar. No, fue un momento difícil también, ¿no? Y ese material, esa fotografía, esos videos. Esas fotografías es una obra que se llama Escenario para Interpretaciones Cortas, que hace parte de la colección del Banco de la República. Es un video, yo grabé en ese momento, me acompañó Rafael Escayón, Quique Escayón en ese momento me acompañó a hacer la edición de ese material que yo grabé. Estaba también mi amigo del alma, que ya no nos acompaña, Rolando Pérez, me acompañó como en todo el proceso de grabación de estas imágenes, porque era tener una cámara y desde arriba grabar ese escenario, ¿no? Ese escenario de transacciones, lo que ocurría allí, ¿no? Desde las niñas de 15 años que llegaban a trabajar allí hasta las que ya tenían su recorrido. Pero no solamente era como grabarlas en el ejercicio, ¿no? de contactar, de hacer la transacción con el cliente, sino era su cotidianidad, porque ese era su espacio cotidiano, ¿no? Yo, de hecho, bajé, me senté con ellas allí en las bancas y ese trabajo, de ahí salieron 40 fotografías que intervine, que ellas fueron las primeras que las vieron además. Creo que eso era como parte del ejercicio, poder mostrarles este trabajo a ellas. De hecho, cuando tuvimos la oportunidad de hacer una exposición con un colectivo de artistas locales que se llamó Expuestos al Deseo, mi trabajo en fotografía fue con una de estas mujeres de allí y recuerdo que este grupo que estaba Edgar Plata, Mario Zabaleta, Marta Morocho, Elena Martín, María Eugenia Trujillo, alquilamos un hostal, el hostal, ¿no? De donde trabajaban ellas y los cuartos fueron los espacios para la exposición, o sea, la exposición era ese lugar. Claro. Y las paredes eran las paredes de su habitación. O sea, era muy, muy... Yo creo que ha sido de las cosas interesantes que han ocurrido en la ciudad, porque era ver un escenario que se aleja del cubo blanco, ¿no? Es un escenario que no es el cubo típico blanco de exposición, que es el museo, sino que era el hostal, el motel, y además de eso el tránsito, ¿no? De las personas que van a una exposición y las trabajadoras y todo lo que había allí, ¿no? Era como un espacio en el que confluyó todo, ¿no? Desde los que visitaban la exposición, los artistas, los amigos, hasta las mismas trabajadoras de la noche que estaban allí. Claro, y ahí enseguida uno podría decir o concluir el tema de esa importancia de la imagen, ¿no? De fotografiar, ya que eso pasó hace, ¿qué? 10 años. Expuestos al Deseo. Yo soy muy mala, yo por eso no estudié Historia del Arte, soy muy mala para la fecha. Para la fecha, no. Lo que quiero saber es como que... Sí. Porque te iba a preguntar, era por el Socorro otra vez, me quería regresar al Socorro. Tú te fuiste a los 28 años de tu casa, ¿sí? Del Socorro, te viniste para acá, para Getsemaní, a vacilarte esos atardeceres ahí. Pero quería que memorizaras y nos dijeras como, hombre, esa esquina del Socorro o ese pedacito del Socorro que tú... Ya sabemos que cambió, no es el mismo Socorro, pero que tú recuerdes así como una imagen viva, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo era esa esquina? Había una esquina que además tenía un tronco de un árbol que cortaron y quedó allí. Era una esquina que abría a un Run Point, que ahora es como un parqueadero. En ese momento era nuestra zona de juegos. Y ese lugar era el lugar donde era el punto de encuentro. Entonces ahí llegábamos todos los amigos a decidir que íbamos a jugar. Yo recuerdo que mi mamá decía, no pueden pasar de la esquina hasta ahí. Teníamos una hermana que se volaba a esa y otras esquinas más. Pero ese era como nuestro punto. Y allí en realidad éramos, o sea, yo me pongo a pensar que era como muy sano, era muy sano. Es decir, yo siento que era un plan de amigos, de amiguitos de barrio, de decidir. O sea, el plan era decidir qué vamos a jugar. El plan era decidir quién iba a cuidar el juego, quién era el que iba a salir correteando con la pelota para jugar al live. Es decir, los roles de los juegos. Y en Navidad, ese Run Point era el lugar de
de recrear el pesebre. En mi barrio las mamás se reunían y hacían rifas, bazares, recogían dinero para hacer el pesebre en vivo. Yo fui virgen, imagínate. Yo fui virgen. Entonces, había el como... El pesebre en vivo me suena como a esto que hacen allá en los cuadros vivos, ¿no? Total. Esto era todo, desde que María recibió la anunciación hasta cuando llegaron los Reyes Magos, se hacía en vivo. Es decir, cada amiguito cada uno de nosotros tenía un rol y se hacía toda la actuación del pesebre, y luego venían representaciones musicales, venía otro tipo de teatro, había hasta un reinado. Es decir, el barrio, yo creo que la posibilidad de ser libre en un barrio, yo creo que es algo que mucha gente no tiene ese privilegio, ¿no? De saber que uno está seguro, de saber que no te va a pasar nada, y saber también que tú cumplías en realidad con los límites, es decir, hasta aquí puedo llegar, este es el lugar que yo puedo habitar y aquí no me va a pasar nada. Además, como te digo, esta cosa de que es como una gran familia el barrio, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermano, yo no tanto porque yo no soy tan familiar, lo debo reconocer, pero mi hermano vive hace mucho tiempo en México y mi hermano viene de México y tiene que ir. Nosotros vivíamos al frente de una calle que se llama la calle de los Locos, imagínate. Muy cerca del colegio El Techo Rojo, que es además como un ícono, ¿no? El techo rojo. Y mi hermano viene de México y viene a saludar a sus amigos y viene a cortarse el pelo en el taburete pegado al palo de mango. O sea, es como tenemos unos lazos. Yo quizá la que menos de toda mi familia, pero aunque todos hemos salido del barrio, sigue siendo un lugar de retorno, por lo que se vivió ahí, que fue bonito. 3 cosas de lo que has dicho para que no se me olviden. El hecho de fotografiar algo hace que contemos la historia a partir de ese algo. Entonces, planteaste el hecho de las meretrices o las mujeres sí, prostitutas que trabajan en la media luna. Si no haces esas fotografías a partir de sus cuerpos, tu relato fuese diferente. Eso me parece genial. Total. El otro elemento, cómo hablas, es muy visual. O sea, el cartagenero es muy visual. Total. El techo rojo, el taburete, eso es muy potente. O sea, porque la pregunta que te iba a hacer era como que, bueno, ¿cómo llegó la fotografía a ti? Pero que la fotografía está en nosotros, es una cosa loca. La fotografía está. Yo además vengo de una familia que es otra cosa, ¿no? Siempre estuvimos en el barrio, pero fuimos saliendo a medida que íbamos creciendo, porque mi papá nos decían ambos, esto no es el mundo, es decir, el mundo no termina en la esquina, el mundo comienza allí, ¿no? Entonces, todos fuimos saliendo. Yo vengo de una familia de 4 hermanos y todos fuimos como en el orden, saliendo de la casa, volando además, porque... decir, también nos dijeron, no, este no es solo el mundo, ¿no? El barrio es, pero no es lo único. Entonces, esta idea de pensar en la imagen, yo recuerdo que mi papá fue un contador, pero pintaba, le gustaba el arte, pintaba, dibujaba, pintó hasta sus últimos días, pintó, hasta cuando pudo levantar el brazo para soportar el pincel, pintó. Y yo creo que esa idea de tener un papá que le gustaba la pintura, que le gustaba las artes en general, la música. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que mi papá tenía una colección de discos que hemos heredado a sus hijos y mi papá nos ponía a escuchar Frank Purcell. Nosotros escuchábamos a Mozart, nosotros escuchábamos también a la Escalona. Es decir, el abanico de ritmos musicales era desde la Sonora Matancera hasta... jazz, o sea, Kid Corea. Mi papá era un tipo que escuchaba todo. Y yo recuerdo que un plan, por ejemplo, eran 2 planes familiares que creo que nos han construido a mí y a mis hermanos. Era que salíamos y cada uno podía íbamos a la heladería Román, que quedaba en la calle Román, y cada uno elegía un cómic. Yo elegía La Zorra y el Cuervo, mi hermana la otra Lulú, la otra Archie. Es decir, cada uno elegía un cómic. Y cada uno podía elegir un disco. Podíamos comprar música. Entonces,
decir, mi vida siempre ha estado permeada por lo cultural. El cine, es decir, nosotros veíamos... Mi papá era un loco. Mi papá se iba a la luz en el barrio y él sacaba la batería al frente de la calle de los locos. Manzana 20, lote 22, plan 500 en el Socorro. Mi papá se iba a la luz y sacaba la batería del carro para prender el televisor para que viéramos todos en la calle cine. Fotaza esa, qué fotaza. Cine. O sea, mi papá sacaba el televisor y todos los pelados nos sentábamos en la terraza a ver. ¿Y cuáles eran las películas que nos ponía? Estas películas chinas donde peleaban en el aire. ¿Tú te acuerdas de esas películas? Un cineclub ahí tenían ustedes. Mi papá, y veíamos todo. O sea, en realidad, yo recuerdo ver películas del Ciudadano Kane, ver, Rocky, ver todas estas películas. Es un personaje. Todas estas películas, es decir, mi papá fue un tipo que nos abrió el mundo, ¿no? Mi mamá, la literatura, mi mamá era una lectora impresionante. Hace poco con mis hermanos recordábamos, por ejemplo, que mi mamá nos sentaba, preparaba un ponche, ¿sabes? Estas cosas con huevo, vainilla, que baten y baten, y nos sentaba, nos daba cucharadas de ponche a cada uno, mientras que nos contaba, por ejemplo, nos contaba lo que el viento se llevó. O sea, ella se lo había leído, se lo había terminado de leer y nos los contaba. O nos contaba, por ejemplo, Cris corre o Abismo, qué sé yo, como una cantidad de cosas, porque el círculo de lectores, quien no haya construido en esta ciudad, Total. Círculo de lectores era círculo de Oye, lectores. cuenta eso. ¿Cómo era círculo de lectores? Mira, aquí tenemos a Carolina que nos está escuchando y ni sabe que... Tú no sabes que sí sabes que es círculo de lectores. Círculo bueno. de lectores era como un Natura de Hora, como un Ebel, como estas revistas, pero era de literatura. Exacto, era interesante. Sí, Mi sí. hermana, la mayor, trabajó en el Círculo de Lectores. Entonces, por supuesto, llegaba a Círculo de Lectores y era que en Llegaba vez de una elegir, persona, llegaba una persona. pero también luego te llegaba la revista, ¿no? Las revistas te la ok. llegaban, entonces tú te llegaba la revista y mi papá nos dejaba a cada uno seleccionar un libro. Ajá. Entonces mi biblioteca y la biblioteca de mis hermanos comenzó con Círculo de Lectores, Claro. ¿no? Cada uno tenía derecho a elegir un libro allí, así que leíamos desde muy jóvenes. Pero los libros eran como caros, ¿no? Pues había de todo, Ajá. había de todo. La cuestión es que también, como era un círculo en el que se abonaba, o sea, comprar literatura a plazo, o sea, eso era una cosa, es una cosa increíble. ¿Por qué se habrá acabado el círculo de lectores? No sé. Es una cosa increíble. Yo recuerdo que en un momento yo soy muy visual, y elegía los libros como por la portada, porque venía la portada del libro y la sinopsis abajo, y el precio, por supuesto. Y yo elegía como por portada, y mi mamá me decía, no, o sea, no, tienes que leer de qué son. A mí me llamaba mucho la atención la portada de los libros. Pero era eso, o sea, tú podías endeudarte porque pagabas como a plazos. Claro. Así yo recuerdo que tuvimos el Lexis 22, tuvimos la temática, que era una revista, ¿no? Pues todas estas bibliotecas, la temática era una enciclopedia, ¿no? Todas estas enciclopedias, Lexis 22, La Larousse, todo esto del Círculo de Lectores, pero también, yo leí La Mala Hora, comprada del Círculo de Lectores, 100 años de soledad, yo recuerdo que encontrar, por ejemplo, Faulkner, o sea, encontrar a Juan Rulfo a través del Círculo de Lectores era maravilloso, porque no teníamos la facilidad de ahora de ir a una librería o de comprar un ebook. No, era el Círculo de Lectores. Claro. Era eso. Sí, no, maravilloso, muy bacano esta conversación, porque lo que demuestra esta conversación es que Foto y Parla no estamos hablando de fotografía, estamos hablando de la memoria a la final. Y bueno, tú como directora de la Fototeca Histórica de Cartagena, vamos allá, todavía no. Quiero ahora que entremos al tema de la cámara, o sea, cómo llega la primera cámara, cuando tienes esa primera cámara, ¿qué es lo primero que le haces fotos? Si esas fotos todavía existen, si era digital, si era análoga, ¿cómo es ese cuento? Fíjate que yo llego a la fotografía y creo que yo nunca se lo he dicho. Mentira, yo sí se lo he dicho, pero hacerlo públicamente me va a parecer bonito. Mi hermana mayor fue estudiante de la Universidad de Cartagena y hacía parte del cineclub de la Universidad de Cartagena. Yo recuerdo que mis primeras idas al Festival de Cine fue por mi hermana mayor, Ivette. Y recuerdo que también con ella entré a la fotografía, porque no había entrado a estudiar arte todavía, pero ya ella hacía fotografía en la Universidad de Cartagena con Benjamín Baloco, con Tony Arévalo, con fotógrafos de esta ciudad que estudiaron en la universidad, pero que no era un hobby, porque yo no lo veo como un hobby, era como una profesión alterna, ¿no?
Y ellos, pues abogados, pero también fotógrafos. Y con ellos, con mi hermana, tuve la oportunidad de tomar las primeras fotografías. Recuerdo que fue una Pentax Camille, la primera cámara que tuve. Luego trabajé y tuve la oportunidad de comprarme mi primera cámara Pro, pero creo que durante muchos años lo único que tuve fue una Pentax Camille, ¿no? De poner el rollo. Cuando enseño fotografía le digo a mis estudiantes, a ustedes les ha tocado muy fácil. Y eso deberían como sumarlo al aprendizaje, porque a mí me tocaba esperar una semana para saber si lo que había tomado para el trabajo había estado bien o mal, porque tenía que esperar el revelado, esperar el positivado, que no abrieran la puerta del laboratorio mientras tú estabas revelando porque se dañaba todo. Yo vengo de lo análogo, ¿no? Y creo que mi primer encuentro con lo análogo fue en ese laboratorio casi que estaba como encima del Paraninfo de la Universidad de Cartagena, no siendo yo estudiante de la Universidad de Cartagena, pero mi hermana me abrió esa puerta, ¿no? Y la puerta al cine también, ¿no? Al Festival de Música Internacional, el Festival de Música aquí en Cartagena. Yo recuerdo que iba con ella a todos esos lugares y los amigos de ella después fueron mis amigos. Edgar Plata, por ejemplo, que es otro de los artistas bonitos de esta ciudad, de estos artistas chéveres de Cartagena. Lo conocí por mi hermana, no del bonche de ahora, de hace mucho tiempo por mi hermana. Y creo que ese contacto con Carlos Gómez, con Delcy Morelos en ese momento, que eran artistas de Bellas Artes ya, Benjamín Baloco, que fue mi primer profesor de fotografía, fue como la posibilidad de encontrar otro mundo, ¿no? De otra realidad en la ciudad. Imagínate además uno viviendo en el Socorro y teniendo que atravesar en el bus de Socorro Centro Boca Grande para llegar al Festival de Cine o para venir a la Universidad de Cartagena. Eso era una travesía, ¿no? Y desde que me montaba en el bus ya era como lo visual. A mí me pasa, Rafa, estoy hablando mucho. No, estás hablando lo que tienes que hablar. Porque yo hablo, ¿ah? No, está genial, imagínate. A mí me pasa y yo siento que es algo... Yo hasta que vi Black Mirror dije, es posible. Pero yo siempre he pensado que mi mente funciona, no te debe pasar a ti porque tú eres fotógrafo, Ajá. que uno va como Ajá. O sea, es como si el mundo Claro. lo estuvieras viendo como en el recuadro fotográfico. Total. Entonces yo voy y es como estoy todo el tiempo, mi cabeza está Claro. tomando fotos, o sea, todo el tiempo, y yo le digo, un día podré hacer así. Ya en Black Mirror vimos el capítulo donde había un chico, ¿no? Ok. Pero yo sueño con eso, con la posibilidad de que uno pueda almacenar como la memoria de la imagen y imprimirla, ¿no? Conectarse, imprimirla. Eso sería maravilloso. Y yo creo que viene como de esos viajes, es decir, montarte en un bus es una experiencia. Sí. O sea, aquí Trascaribe, chévere que haya llegado, bienvenido el desarrollo, pero la experiencia de montarte en un bus, Socorro Manga Centro, eso era... Y que cuando venía la lluvia uno tenía que bajar plástico para bajar la ventanita o subir el vidrio. Eso era un viaje, pero no solamente viendo de la ventana hacia afuera, era dentro. La muñequita que se movía, el perrito con el cabello, la cosa tejida. Es decir, la experiencia estética del viaje de mi casa a la universidad era un viaje. O sea, era un viaje. O sea, y eso me parece interesante también porque lo planteas como con una necesidad de que esto es súper importante. Claro. Y obvio porque eso le da identidad y le da sentido a tu vida. O sea, claro. todo eso, esa memoria, o sea, eso es súper importante para el ser humano. Claro, porque además yo creo que de ahí viene el color. Es decir, como te digo, o sea, el desarrollo es clave, por supuesto, fundamental. Y la verdad es que celebro el Trascaribe porque es la oportunidad de estar en el centro en un menor tiempo, ¿no? Facilita la vida. No tiene sentido estar 2 horas montado en un bus. Pero lo de antes era como el brillo de la emisora a todo volumen, el chofer, además el chofer que paraba donde quería, al ritmo que él iba, que quisiera, la gente que se montaba en el bus. Es decir, la experiencia visual estética. Claro. Yo pienso que era un bombardeo de imágenes impresionante. Y de allí venía como mi necesidad de registrar como la cotidianidad. Y la cotidianidad mira eso. 2 horas de la casa a la universidad y 2 horas de regreso también, ¿no? Y era esto, o sea, el boom, 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 boom visual, el bombardeo de imágenes, desde como te digo, desde los colores del mismo letrero del bus hasta lo que escribía la gente. Yo hice una serie de fotográficas, por ejemplo, que debo tenerlas en negativos por ahí,
de los teléfonos que dejaba la gente, de los corazoncitos, no, de todo lo que escribían. La gente dejaba sus teléfonos. Claro, en la silla, sobre el cuero del posterior de la silla, o sea, o en cualquier parte. Pero todo interesante era como que era como comunicación muy romántica. Total. Como que para que me llames o te amo, Juanita. Claro, el corazón, te quiero mucho, para siempre. O sea, eso era decir, yo nunca me aburrí. Yo nunca me aburrí como en esos recorridos. No es algo de lo que yo me haya quejado. No, eso era lo que me tocaba en ese momento y me lo disfrutaba también. O sea, pero y lo interesante es que has planteado todo a partir de tu cotidianidad, de muchas etapas de tu vida. Muy lindo eso. Tu conexión con el arte y los artistas, aparte de tu hermana, todo este cuento me parece chévere. No has planteado, o sea, ahora mismo no sé qué fue lo que tú estudiaste. Yo estudié artes plásticas. Pero en Bellas Artes. Estudié primero en Bellas Artes, pero en ese momento Bellas Artes no era Univac. O sea, en ese momento Bellas Artes no era una carrera profesional. Claro. Yo entré a la escuela a los 15 años. Entonces... ¿Hace que un curso? Sí, yo comencé mucho antes de la carrera, luego pude entrar a la carrera. Entonces, la carrera, es decir, ya para mí era como mi otra casa, Bellas Artes. Y ahí estuve 5 años y a los 5 años, pues, no tenía título, sino un título técnico, porque no había la profesionalización todavía en Univac. Entonces, en ese momento pudimos irnos a la Universidad del Atlántico, un gran grupo de estudiantes, y nos graduamos con la Universidad del Atlántico. Es decir, mi carnet como maestro en artes plásticas, no maestra, cosa que me deprime, es con la Universidad del Atlántico, que fue una experiencia también súper enriquecedora. Es decir, venir de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y llegar a Bellas Artes en Barranquilla, en la del Atlántico, también fue un giro interesante porque... es decir, allá estaba este sentido de la universidad, ¿no? De la universidad, no de la escuela, sino de lo universitario, que fue muy interesante y creo que complementó todo lo que habíamos aprendido en la escuela. El tema de la investigación, ¿no? Que no era algo que estaba muy fuerte en Bellas Artes en ese momento, pero sí en la Universidad del Atlántico. Entonces, poder investigar a partir de las imágenes con y por las imágenes. Eso para mí fue el plus, ¿no? Ya fue como lo que faltaba, por supuesto, y debo agradecerle a todos mis profesores en ese momento de Bellas Artes porque ese giro que llegó fue un giro conceptual prácticamente que me permitió como mezclar lo que había aprendido con maestros. Bueno, yo fui alumna de Eduardo Hernández, de Eduardo Polanco, fui alumna de Carrasquilla, de Dalmiro Lora, de Tere Perdomo. O sea, yo tuve profesores, es decir, profesores que le he hecho a cualquier universidad porque eran profesores con unos méritos y una trayectoria impresionante. Pero todo el tema de la investigación y de la investigación-creación no la conocí sino en la Universidad del Atlántico, ¿no? Entender que podía utilizar la imagen como un recurso para contar un poco más allá, eso me lo dio pues mi tiempo en la Universidad del Atlántico y me parece muy valioso porque no es pensar de una manera peyorativa la fotografía, ¿no? Pero entenderla en el contexto de la investigación es otra cosa. Pero entonces tu papá pintaba, pero tu papá no estudió... No, mi papá era contador. Mi papá trabajó toda la vida en la Armada, en la base naval. Ese es otro momento, o sea, ese es otro podcast. Ese es otro podcast. Mi papá pintó porque le gustaba pintar, dibujaba muy bien, hacía caricaturas, escribía, tenía una letra, mi papá tiene una letra impresionante. La firma de mi papá la tienen tatuada todos mis sobrinos. O sea, la firma se la tatuaron. Esto, por ejemplo, era mi papá. Pero tu papá era que el patriarca, sí, una cosa... Mi papá era el gavilán. De hecho, mis tíos, era el mayor de muchos hermanos, y mis tíos le decían el gavilán mayor. Esa es una canción. Era una canción. En estos podcasts vamos a empezar a hacer unos carruseles como que con elementos que las personas van aquí dando. Entonces ya aquí canciones... El gavilán mayor. El gavilán mayor. Ahí ya sabes, Carolina. Ahí. Gavilán mayor. ¿De quién es esa canción? ¿Quién canta eso? No sé, pero me sé que yo soy el gavilán. Debe ser de Diomedes. no, yo creo que es de los Zuleta. Mejor vámonos a la fotografía. Yo soy el gavilán mayor. Aquí no puedo cantar, qué pena, pero por supuesto en las parrandas de mi familia, los hermanos Zuleta mi papá era el mayor y además fue el tipo que
sacó a todos, ¿no? Fueron graduándose también todos como en línea. Yo vengo de una familia muy amorosa, muy amorosa. Yo vengo de una familia muy cálida. Y yo creo que cuando tienes eso ya tienes media vida ganada también. Claro. O más, diría yo. Yo vengo de una familia de abrazo, yo vengo de una familia loca y con todos los problemas de una familia, porque eso por supuesto no lo voy a... Hay todo lo que tú quieras, todo eso es un tutti frutti grande. Pero decir, mi familia es todo, mi familia es... Me encanta que le ponga el punto allí porque ahora viene la pregunta clave. Ajá. Bueno, y ahora ser mujer... Ajá. artista en Cartagena. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es ser mujer? Bueno, tú vienes de los, ¿qué? De los 60, tú viviste que los 80, los 90. Dios mío, los 60 me mató. Te maté. Es que me encanta ese número. Bueno, listo. Pero yo me formé en los 90. Pero, ¿qué te digo, Rafa? A mí no me ha costado ser mujer en esta ciudad. Yo no he tenido esas luchas que sé que le han tocado a muchas. Es decir, yo me debo dar por bien servida. A mí no me ha tocado muy duro. Yo creo que a mí me armaron para eso. A mí me armaron para la batalla, a mí me armaron para pelear los escenarios. A mí me generaron además, o sea, mi papá nos crió, porque nosotros somos 3 mujeres y un varón, y mi papá nos crió, mi papá nos decía, es decir, usted estudie, y si el marido no sirve, ya. O sea, yo creo que usted tiene que estudiar, pues tiene que defenderse en la vida sola. Y eso nos caló, es decir, yo siento que yo no tengo problema nunca he tenido como un problema de representación, pero eso no me implica que sea ajena a esas luchas, no, para nada. No me declaro feminista radical, ni mucho menos, pero por supuesto sí tengo una mirada del feminismo. Sí trabajo con el cuerpo de las mujeres, por el cuerpo de las mujeres. Es como un insumo, y no solamente el cuerpo, la memoria, lo vivido, las historias. Y creo que es un insumo importante en mi trabajo, pero que yo te diga, se me han cerrado puertas por ser mujer, no. Yo creo que no sería justo de mi parte decirlo. Yo siento que yo he tenido las puertas abiertas siempre en cualquier escenario, cosa que debo agradecer. Y como te digo, desde el privilegio puedo decir que no me niego a que sé que hay mujeres a las que les ha tocado duro. Y sé que vivimos en una ciudad de unas realidades durísimas para las mujeres. Es decir, sé que aquí no hay un trato igualitario en muchos niveles. Sé que hay mujeres que les ha tocado dejar la piel defendiendo sus luchas y las acompaño en sus luchas. Tengo amigas guerreras. Yo tengo unas amigas que son un cuartel de superheroínas, luchadoras, pero como te digo, o sea, no nos impide ver que hay cosas en las que queremos incidir y cambiar, ¿no? Y sí es cierto que estamos en un patriarcado y estamos en un lugar donde la mujer no tiene las mismas condiciones ni ocupa el mismo lugar. Eso ha ido cambiando, pero ha costado muchísimo. Y esto continúa, es decir, yo siento que la posibilidad de tener la claridad del lugar desde el que estoy, del lugar desde el que me enuncio, también me da la posibilidad de acompañar, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos hecho bien, no solamente en mi colectivo de mujeres artistas, sino con mis amigas y desde el discurso fotográfico también, si se puede decir. Claro, no, maravilloso, porque entonces ahí sería la pregunta, es como que, bueno, yo no siento que seas privilegiada. Bueno, uno si entra a la universidad en Cartagena sí termina siendo privilegiado, así sea la pública. Pero fíjate, cuando tú planteas el tema de tu proyecto audiovisual con estas mujeres, es como que, bueno, pero entonces, ¿qué necesidad tenías tú? O sea, ¿cuáles eran esas preguntas que te estabas haciendo en ese momento? Claro. ¿Por qué mirarlas a ellas? Claro. Estamos hablando de las trabajadoras sexuales. Sí, mira... Eso sí es los 90, eso es los 90. Comenzamos, el trabajo es del 2004. De hecho, nos invitan a participar en un colectivo. Creo que fue de las primeras exposiciones que se mostraron en el Centro de Formación de la Cooperación Española cuando se abrió la sala de exposiciones. Camina sobre ella.
Ahí estuvimos Ruby Rumier, estuvo Rafael Ortiz, Manuel Zúñiga, Mario Zabaleta. Estuvimos un grupo de artistas y disculpen los que no menciono, trabajando todo el tema de la ciudad, de nuestras narrativas de la ciudad. Y mi narrativa era esa, lo que veía cuando abría la ventana desde el Puerta del Sol y ver a estas mujeres en ese trabajo duro. O sea, ¿quién quiere? A mí quien me diga que ella quiere ser prostituta porque quiere ser prostituta, bájate de esa nube, que yo no conozco a ninguna que haya decidido que esto es lo que quiero ser y de esto es lo que quiero vivir. Es que la vida te lleva a eso. Claro. O sea, esa es la... No hay otra opción. No hay otra opción, eso es lo que Mi te cuerpo. toca. Claro. Canjeo Yo lo mi agencio y esto es lo que me toca hacerlo. Claro. Pero si tengo la oportunidad de trabajar en una oficina ahí, o sea, esa es otra cosa. No se les da esa oportunidad, ¿no? Entonces, como verlas en ese cotidiano, verlas en esa realidad. Es decir, yo ahí conocí, por ejemplo, a una chica que le decían Carmen la Bacano, porque en ese momento estaba en la emisora lo de temprano es más bacano. Ella trabajaba, se recogía temprano. Ella se recogía temprano porque tenía hijos, ¿no? Y tenía que mandarlos al colegio. Entonces, como conocerlas a ella en ese escenario del tránsito, de la transacción, del trabajo con el cuerpo, pero conocerlas también en la realidad de la cotidiana de una mujer normal y común, una mujer que tiene hijos, que tiene que mandar a los hijos al colegio, que prepara un desayuno. De hecho, hay una anécdota muy, es decir, ya me río, pero en ese momento lloré, porque cuando hicimos Expuestos al Deseo, que fue esta obra que te contaba allí en el hostal, en la calle La Media Luna, yo trabajé, le di la grabadora, una grabadora a una de estas trabajadoras para que grabara su día, ¿no? Ella cargaba todo el día su grabadora, entonces está cuando sonaba la alarma, cuando se levanta, se cepilla los dientes, va, prepara, o sea, levanta a los hijos, todo su día, hasta que está hablando con sus clientes, todo. Y eso esa obra se llamaba, yo siempre tenía unos nombres largos que ya ahora me arrepiento, pero bueno, eso se llamaba Ella estaba atendida, todos la conocen, ahora nadie la recuerda. Porque una de las cosas que ella me decía es que ella no entendía cómo un hombre con el que había pasado una noche, al día siguiente ya no la miraba, ¿no? Entonces era como el no encontrarse en la mirada del otro. Eso era demoledor para ella porque los encontraban en el tránsito. Entonces, por eso le puse ese nombre. Pero recuerdo que la obra era como la reproducción de unas piezas del cuerpo en una cama que se iluminaba desde abajo. Eran Duratrans, ¿sabes lo que son? Como estas diapositivas en gran formato, que Duratrans ya no se usa mucho, pero imagínate estas cosas que ponían en los paraderos de los buses o en los cines. Ajá. O en estas cosas donde se anunciaban los cosméticos, que es como un positivo a color sobre un acetato. Claro. Estos eran unas Duratrans en unas cajas de luces tendidas en una cama, pero arriba de la cama estaba la grabadora, donde estaba todo este sonido de Carmen, todo el día de Carmen, ¿no? Estaba todo su ruido y un grupo de estudiantes, porque tuvimos visitas guiadas y un grupo de estudiantes llegó, cogió la grabadora, entonces lo que se escucha es, aquí estamos en la exposición, grabaron sobre lo grabado. Entonces dañaron toda la grabación de Carmen. ¿En serio? Y entonces lo que se escucha, aquí estamos en esta exposición, ¿tú qué piensas de la obra? O sea, no eso puede ser. Grabaron sobre lo grabado. Claro. Y la parte sonora de la pieza se perdió, pero a la final entendí que eso era un complemento, es decir, era otra cosa. Pero, es decir, encontrar a estas mujeres siendo mujeres, o sea, mujeres como yo, mujeres como... O sea, eso era muy valioso, ¿no? Y eso me permitió también como distanciarme de estas lógicas que te obligan como a pensar que ella es la otra y ella está allá, ¿no? No, o sea, ellas ejercen el trabajo con el cuerpo, pero ellas son unas mujeres, o sea, y son unas mujeres que viven, sienten, escuchan música, bailan, compran los maquillajes como tú los compras. Es decir, ese trabajo fue un trabajo muy valioso, no solamente el de escenario para interpretaciones cortas, sino los otros que hice con estas mujeres. Fue un trabajo que me abrió como una realidad también, una realidad que yo no quería estar distante a ella, no quería estar distante y que sabía que había mucho allí, ¿no? No, y maravilloso el hecho de que le hayas puesto una grabadora a una persona, porque listo, yo todo lo pienso en imágenes, no, tengo que hacer la foto.
la foto. No, me voy con un tele por allá lejos y le tomo la foto en su casa y sí me explico, es como que, pero esa visualidad que hay en el sonido me parece muy potente, es como que el cerebro se ponga a imaginar también cómo es que está la imagen haciéndose. Claro, O sea, muy bárbaro. Yo a veces creo que pecamos, me imagino que es algo que te pasa a ti, que es que la imagen nunca está finalizada, ¿no? Que la imagen nunca es como... Siempre cuesta le mucho, falta. claro, cuesta mucho llegar a eso. Y cuando en mis obras, por ejemplo, yo siempre hago fotografía y hago video, hago fotografía y hago sonido, hago fotografía y objetos, ¿no? Entonces, de esta serie del trabajo con las trabajadoras sexuales, con las trabajadoras de Getsemaní en especial, fueron trabajos que fueron también documentados y de los que tengo audios, ¿no? Fue un trabajo que acompañé con audios, que acompañé con video. En escenario para interpretaciones cortas están 40 fotografías, pero también está un video editado, como te digo, un video intervenido. Es decir, podrían ser 2 piezas, ¿no? De pronto yo la planteo como una sola, pero bien podrían ser dos piezas y cada una tendría como algo interesante que contar. Pero siempre me pasa eso, no sé si te pasa a ti, que es que la imagen le falta un poquito, o sea, la pieza le falta esto, ¿no? Creo que los artistas pecamos por eso, como por la obra incompleta, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y creo que peco entonces en mi trabajo porque la fotografía le falta algo, y ese algo puede ser un audio, un objeto, un sonido, un video, otra cosa. No, brutal. Esta entrevista puede terminar aquí y ya estamos bien servidos. O sea, tú nos has contado una Cartagena maravillosa, hemos rememorado unas vainas bacanas, pero ahora vamos a lo mejor, porque precisamente vamos a seguir trabajando en la memoria. Ok. Y hablemos de la fototeca. Ok. ¿Qué es ser director de la fototeca? O sea, yo ahora sí entiendo, claro, o sea, ya sé por qué tú estás ahí. O sea, porque tienes una sensibilidad con el tema de la fotografía, de la historia de la ciudad, historia creada por nosotros mismos, ¿no? Porque claro. la fototeca también hace fotografías claro. Personales, privadas, en fin. Entonces, cuéntanos un poco qué es la fototeca, de hace cuánto eres la directora de eso, qué es ser la directora de la fototeca, ¿para dónde va eso? Es como Disneylandia. Yo entro a la fototeca y es como si yo entrara a Disneylandia. Mira, nosotros... le debemos el tener a la Fototeca Histórica Cartagena de Indias a Dorothy Johnson de Espinosa, por supuesto, una mujer que vino de afuera, vino de Estados Unidos y decidió, ¿no? Tenía esa necesidad de comenzar a recolectar fotografías en los años 80 de Cartagena. Y debo decir que de toda la Cartagena, no solamente de una parte de la ciudad, no solo del centro histórico, sino de otros barrios cercanos al centro. En el año 2011, la Fundación Fototeca Histórica Cartagena de Indias, que fue un colectivo en los que hay muchos fotógrafos importantes de esta ciudad, se vieron en la necesidad de acudir a la universidad porque el lugar que tenían para albergar estos archivos fotográficos históricos, patrimoniales de la ciudad, debían entregarlo, debían devolver este espacio físico. Es así como María Teresa Ripoll, que es una historiadora local, recibió esta solicitud y en ese momento le debemos esta otra parte a Alberto Abello, que en paz descanse, director del laboratorio donde trabajo, Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo de la Universidad, el L+ID, que es más corto y genera más memoria, el L+ID. Alberto nos dice, hay que traer la fototeca a la universidad. Tenemos que diseñar un proyecto para recibir estos archivos, porque no estamos hablando de cualquier cosa, no es una cosa menor, son los archivos históricos, fotográficos de la ciudad, es la memoria visual de Cartagena. Es así que diseñamos un proyecto, lo pasamos a Consejo Superior, en ese momento la rectora aprobó y pudimos entonces recoger, en ese momento María Teresa Ripoll, estoy hablando del año 2011, fuimos a ese momento, estaba en la Casa del Guerrero, la fototeca, llegamos allí, hicimos el inventario de los archivos, eran aproximadamente unos 11.000 archivos fotográficos, los trajimos a la Universidad Tecnológica y los trajimos con un plan, con una meta, y era tener en un par de años el archivo digitalizado.
porque el archivo físico necesita, bueno, y esto ya como directora de la fototeca, y bueno, tuve la oportunidad de ir a Girona a conocer sobre procesos fotográficos de conservación, entendimos que es un encarte, es decir, quien tenga una fototeca tiene Disneylandia, como lo siento yo, pero también es un encarte, es decir, conservar archivos fotográficos es una locura, y no solamente papel, negativos, ¿no? Y además tener la presión que estás resguardando la memoria visual. Entonces, eso implica acondicionar un espacio, mantener en la Universidad Tecnológica, tenemos estos archivos, creo que es el único aire de la universidad que está prendido 24/7 para mantener la temperatura de este espacio, deshumidificadores, todo el material de desacidificación, las carpetas desacidificadas para contener estos archivos. Y la idea yo creo que hemos ido respondiendo, es decir, en este momento la fototeca se puede acceder a ella a través de una página web donde, si bien no están todos los archivos, porque el problema no es solo digitalizar, quizá digitalizar es fácil, el problema es identificar, ¿no? Y catalogar, ¿no? Al momento hay 6,000 y algo de archivos en la web, archivos que van desde fotos del entierro, por ejemplo, de Rafael Núñez en 1874, a fotos recientes. Tuviste al profesor Adolfo Baltar, por ejemplo, sé que estuvo en uno de los podcasts aquí en Foto y Parla, el trabajo que viene haciendo el profesor Adolfo Baltar con su semillero de investigación. Tenemos un fondo que debemos a este semillero, tenemos el fondo JASPE, tenemos el fondo Fiestas de la Independencia, tenemos el fondo Calvo. Hemos ido migrando a colecciones, a fondos, hemos ido digitales, todo está en línea, todo está en el repositorio, y hemos seguido construyendo nuevos archivos. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en la fototeca como un archivo muerto, ¿no? Claro. O sea, lo que ocurrió ayer y se fotografió ayer, ya hoy es historia, ¿no? Claro. Entonces, nuestra idea es seguir ampliando esa colección. Y lo otro, que me parece que en eso estamos muy en línea, Adolfo y yo, el profesor Baltar y yo, es que la fototeca no solamente puede ser narrada desde un lugar privilegiado, como hegemónico también, el lugar hegemónico de la imagen o elitista de la imagen, que yo no creo que sea elitista, porque en realidad quien tenía la cámara era quien podía registrar. ¿Y quién tenía la cámara? Bueno, quien podía comprarla, ¿no? Entonces, por supuesto, las fotos de la fototeca, muchas obedecen a un grupo social que tenía poder adquisitivo para comprar una cámara, pero no podemos pensar en que esa es la única realidad y que esa es la única ciudad, ¿no? O sea, Cartagena no es solamente el centro histórico, Cartagena no es solo Manga, Pie de la Popa, Boca Grande, no, Cartagena es todo. A mí no me gusta hablar de la otra Cartagena, ¿no? Yo creo que Cartagena es total. Entonces, esa Cartagena total es la que queremos incluir en la fototeca. Entonces, tenemos archivos, por ejemplo, del Pozón, del Socorro. O sea, yo, por ejemplo, cuando anoté, de las primeras cosas que hice cuando comenzamos a digitalizar el archivo fue escribir el Socorro. Ni una foto. O sea, pero como un barrio como el Socorro que tiene 50 años, que tiene un bando, que tiene un movimiento cultural, no hay una foto del Socorro. O sea, eso ha ido cambiando, es decir, ha ido cambiando la inclusión de archivos. O sea, yo creo que tener una fototeca incluyente, una fototeca que muestre una ciudad total es parte del ejercicio de la academia también. Y desde la universidad tener un archivo como este implica no solamente poner la óptica sobre la foto de la Torre del Reloj, que es hermosa, es decir, yo soy de las que me maravillo todavía cuando llego al centro histórico. Si vivías enfrente. Total, es decir, eso tiene todo su mérito, pero lo otro también tiene su mérito. Total. O sea, nosotros en mi clase, por ejemplo, tenemos un proyecto que creo que te he hablado de ese proyecto, Mi Foto, Mi Barrio. Los estudiantes, en la primera clase les digo, ubíquense en el mapa. Entonces está el mapa, proyecto el mapa de Cartagena, y ellos se ubican en el mapa, ubican su barrio, donde viven. Y después les digo, ahora vamos a hacer las fotografías de ese barrio. Profesora, ¿qué voy a fotografiar en mi barrio? O sea, ahí no hay nada. ¿Qué voy a fotografiar? Al final del semestre no pueden elegir.
Al final del semestre no saben qué elegir, porque es que una esquina, la señora barriendo en la mañana, las actividades culturales del barrio. Mira, tengo una estudiante que ya no es estudiante, una egresada, que ahora mismo está en España, Yolisette González, está mostrando su trabajo fotográfico. Yolisette González vive en el barrio Pekín, ya era el antiguo, el barrio chino, el barrio Pekín, el barrio chino. Y ella registró su barrio en todo el semestre hasta las fiestas del 11 de noviembre, hasta las fiestas de la independencia del 11 de noviembre. Y el registro visual que logró de ese barrio, o sea, son fotos, o sea, tenemos fotos de San Antonio, de Olaya, de La María, tenemos fotos de, decir, dime un barrio, yo te digo, la tenemos. Tenemos fotografías de todo. Torices. Lo tenemos. De hecho, de Torices acabamos de tener una tesis de maestría. Y el Fondo Torices acaba de entrar a la fototeca, ¿no? Alfredo Mendoza hizo su tesis de maestría, de la maestría en Desarrollo y Cultura, con el archivo fotográfico del barrio Torices. Y su tesis fue investigar sobre la vivencia cultural de un barrio con tanta memoria como este y documentar lo que hay, pero también recoger lo que había, ¿no? Entonces, si entras ahora a la fototeca y entras a fondo, vas a encontrar el Fondo Torices. Me encanta. Imagínate. Maravilloso, espectacular. Y creo que estás en una de esas fotos, además. Ah, sí. Sí, claro. Ya te dije ya. Bueno, listo. Esa es la idea, entrar en la historia. Claro, porque, bueno, él hizo como varios recorridos. No, él me entrevistó. Claro. Me encontró, nos reunió con otras personas de aquí del barrio y ahí nos puso a tirar. ¿No te parece maravilloso eso? Espectacular. O sea, que la imagen genere un producto, que la imagen genere unas preguntas, que la imagen genere visibilidad de procesos. Es decir, es que cómo no tener el Fondo Torices en la fototeca cuando de este barrio han salido los peloteros, de este barrio han salido los músicos, los poetas, es decir, ¿cómo no? Por aquí me dicen que yo Arroyo subía por aquí la Loma del Diamante. Claro. Ahí arriba en la Loma hay un señor que se llama apellido Arroyo también. Claro. Y es familiar, lejano del Joe, pero es familiar. El Joe vivió aquí. Imagínate. O sea, boxeadores. Boxeadores. De este barrio, la memoria cultural del barrio tiene que estar en ese repositorio. Si te pones a hablar de Ricardo Chica, los cines que habían aquí. Y él consiguió estas fotos. Entonces a mí se me eriza la piel, porque es decir, por supuesto, el Teatro Heredia, que no estoy hablando del Teatro Heredia de Adolfo Mejía, sino el teatro de cine, o sea, donde estaban los cines, que esté el cine Cartagena, que esté el Teatro Heredia, que esté al lado del Caribe. O sea, eso me parece maravilloso, o sea, eso me parece que es una ganancia. Y yo siento que esa es una apuesta de la fototeca. Dirigir la fototeca es dirigir ¿qué? No, nada, pues somos 4 personas. O sea, dirigir la fototeca es simplemente pensarse la fototeca como una posibilidad de narrar una ciudad total, ¿no? Y de valorar esos archivos fotográficos que están allí, entender que preservar esa memoria de la Cartagena de antes, de la Cartagena del siglo XIX, de la Cartagena de principios del siglo XX es valioso, pero que también la Cartagena que baila champeta, que también la Cartagena que se recorre cuando vamos a Olaya es importante, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la apuesta que yo tendré hasta que salga de la fototeca. Por ahora es eso, ¿no? Nutrir los archivos, que la gente conozca la fototeca, porque esa es otra cosa, o sea, cómo valorar lo que no conoces, ¿no? Entonces, que la gente entienda que ahí están estos archivos, que estos archivos pueden generar investigación, que estos archivos pueden generar otros productos, también es valioso. Cada vez recibo más solicitudes de investigadores, de historiadores que quieren tomar archivos para generar preguntas. O sea, eso me parece muy valioso. Y también mucha gente interesada en que sea la fototeca el espacio para almacenar sus archivos. O sea, yo, Álvaro Delgado, ojalá que lo tengas invitado y que me escuche, porque yo sueño que las fotos de su papá, de este gran fotógrafo, claro, o sea, que tenemos que tener unas fotos del maestro Delgado en la fototeca, tenemos que tener unas fotos de los fotógrafos del maestro Alcalá, es decir, tuya. Yo siento que la fototeca tiene que ser el lugar de las múltiples miradas, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es como la apuesta. Que es complicado, claro, porque mantener eso en la nube cuesta lo que tú quieras, ¿no?
pero yo siento que eso es algo misional también y como universidad, yo creo que la universidad ha entendido que es muy valioso tener este archivo y albergar esta memoria de la ciudad. No, impresionante, o sea, brutal este podcast está, pero regio, me encanta esta primera mujer en esta entrevista de podcast, la tiraste todo, o sea, tiraste de jonrón aquí, todo fue maravilloso, solamente que quiero finalizar es como que, ay, a mí siempre tú sabes, esa gente que piensa en el futuro, a mí me encanta pensar en el futuro. En el futuro. Sí, tú cómo te ves en el futuro, qué te preocupa o dónde te ves, para dónde vas a coger, te quedas aquí en la ciudad, cómo ves la vaina. Bueno, fíjate que acabo de terminar un taller, gracias al Grupo Conservar, un taller de conservación fotográfica. Y recuerdo lo que te dije hace un momento, que para mí la fototeca es como Disneylandia. O sea, yo quisiera llegar a vieja en la fototeca. O sea, yo quisiera estar allí como en una alquimia. O sea, para mí, como tener esos negativos, esos papeles, tener la lupa, las cosas, saber de identificar los materiales, eso me parece fascinante. Y siento que es algo en lo que necesito seguir formándome, por supuesto. Pienso que si me imagino un futuro en la academia, pienso que es por allí. Pienso que es en seguir poniendo en valor estos archivos fotográficos, que la universidad me dé la oportunidad de envejecer ahí en la fototeca. Eso me parece maravilloso. Pero también la creación, es decir, a mí me gusta crear, a mí me gusta tomar fotos, a mí me gusta seguir resolviendo mis preguntas y mis dudas desde la creación. Entonces, también quiero seguir produciendo mi obra. Quiero, no sé, entrar a la historia del arte local me parecería una cosa fascinante. No, pero ya estás, tienes ahí en bueno, el mantenerme. Eso me parecería me parecería maravilloso. Yo sueño con cosas así como que en la Escuela de Bellas Artes en un par de años alguien está dando una clase de fotografía o de historia y diga, la fotógrafa la artista Lisset Urquijo, aquí está eso me parecería wow. O sea, eso me parecería el top. No aspiro a tanto, pero sí quiero como seguir construyendo, no seguir construyéndome. No me doy como un producto finalizado. Yo siento que toca seguir aprendiendo cosas. Quiero aprender todas las... Yo, mira, ahora estoy haciendo un curso de inteligencia artificial para generar imágenes a través de inteligencia artificial. Eso me parece que es un recurso que hay que dominarlo. No me voy a quedar atrás. Estoy en eso también. Y seguir con la fototeca me parecería maravilloso. Rector, si me está escuchando, me gustaría seguir. Que le envíen el enlace del podcast y que se llegue al minuto 59. Porque me encantaría seguir en la fototeca. Es que de verdad, Rafa, tienes que ir. La fototeca, es decir, que tú abras una carpeta y encuentres impresionante cómo era una imagen de la ciudad en los años 20. El tren, por ejemplo. Sí, eso me parece... A ver, ¿ustedes sabían que hay un tren Calamar-Cartagena que pasaba por enfrente de la Torre Reloj? ¿Tú te imaginas eso? Un ferrocarril, un tren. Y me imagino que era de carbón, que claro, botaba... era de carbón. Y el vagón 152 era el vagón de pasajeros, ¿no? ¿El 152? Sí, o el 52, María Teresa Ripoll, que no me escuche. Era creo que el vagón 52, ajá, era el de pasajeros. Ajá. Entonces era la oportunidad que tú te montaras en el tren y pudieras ir, ¿no? Viajando a visitar a tus familiares. Impresionante. Y además hay fotografías donde vemos, por ejemplo, que los taxis eran los trolebús. Se recogían allí se encontraban en el bordeando el Parque Centenario. Entonces ahí encontrabas todos estos buses que te llevaban a la estación del tren y al frente de donde teníamos, que todavía no sé cómo perdimos ese edificio maravilloso que fue el mercado público de Getsemaní, ese mercado municipal, cómo lo dejaron, no entiendo, pero ese mercado municipal, por ejemplo, el transporte, y aquí hago ¿cómo se dice cuando anunciamos algo? Un anuncio. Un anuncio, pero no un spoiler, no sé. Que en la fototeca vamos a sacar un libro de transportes. Entonces, por eso estamos mirando. De Cartagena. Impresionante. Entonces, los coches de las carretas, ajá, las carretas con las placas, porque ajá, eran los taxis de la época.
Entonces te bajabas del tren, montabas tu compra en el burro y el burro te llevaba. O sea, entonces como ver esa otra Cartagena. Total. O sea, decir, yo por ejemplo, el parque Centenario, el Camellón, eso es hermoso verlo en esas fotografías viejas, pero también la gente. Es decir, yo todavía no entiendo, aquí estamos sudando, pero por el miedo, no creo que porque hace calor, por el susto. Pero yo decía, esta gente vestida con saco y corbata, okay. en la muralla, o sea, viendo el atardecer. Que hay una foto muy famosa de la fototeca que es la portada que tiene hasta de un sombrero. Claro, es la portada de nuestro libro. Impresionante. Y ese personaje lo conseguimos además en otras fotos. Se repite. El tipo recorre como la muralla en un paseo y se toma varias fotos. Y pensar como que el disfrute es el mismo, es decir, esa gente se sentaba a ver el atardecer en la muralla como lo podemos hacer ahora, claro. Pero que haya ese registro visual de esa ciudad, de los barrios que estaban adosados a la muralla, de ese faro que teníamos, ¿no? El faro que estaba sobre una de las murallas o de, por ejemplo, conectar estas historias de los papás de los barrios con estas fotos que están en la fototeca. Yo invito a todo el mundo a que entre a ver los archivos, al repositorio virtual, por supuesto, pero decir, ver las fotos es maravilloso. Ver las fotos es otra cosa, como el documento, ¿no? No, el documento, exacto, y la materialidad también. Claro. Cogerla. Y no, inevitablemente la nube también es interesante, meterme ahí y con unas palabritas claves que me suelte un montón. Total, ahí pueden escribir porque tenemos varios tags. Fíjate que Andrés, que acaba de... Andrés Foglia, dijo una frase que pues la hemos leído, pues los que venimos de la fotografía la hemos escuchado antes, pero él la dijo como en un momento tan justo en este taller que estábamos de conservación, dijo que no podemos perder de vista que la fotografía es imagen, pero también es documento, ¿no? O sea, la fotografía es objeto también. La fotografía es un objeto. Entonces, que tú puedas ver allí, mira, tenemos fotografías donde están las huellas, fotografías metidas en el álbum, y este álbum escrito a mano de las historias, o estas fotos que atrás tienen, esta para mi madrina, esta foto del día de mi grado. Es decir, pensar en la imagen más allá de la imagen y pensar en la fotografía como este objeto que te lleva un momento, que te lleva como a ver la letra, a ver esa caligrafía de estas personas, cómo escribían de bonito antes, ¿no? Claro. Lo que escribían, porque la fotografía era como ese regalo que tú dabas. Te vas de viaje, aquí te dejo esta foto para que te acuerdes de mí. O sea, esto... Yo siento que hemos banalizado mucho la imagen, ¿ah? Uh-huh. La fotografía ha perdido como ese rictus de objeto, ¿no? De acontecimiento de la memoria. No las conservamos, es decir, ya nunca imprimimos las fotos. O compramos el álbum para meterla. Exacto. Sí. O, por ejemplo, mis tías mayores que hay que esperar que lleguemos para que se las mostremos en el computador o ver cómo las pueden... Tú dices que en la fototeca es súper complejo el tema de mantener las fotos, pero toda la familia, mi época... Sabíamos que era mantener una foto viva. ¡Claro! Que la humedad se la pegaba con el papel ese. Total. Y tú cogías y le ibas a abrir y de pronto se te venía la imagen. O sea, sí. Es una cosa... Un simple mortal, ahora una persona que está especializada en eso, yo me imaginaré eso. No, es como te digo, Disneylandia. Es interesante saber como todos los soportes, las emulsiones, todo. Y que aquí hemos tenido de todo. O sea, la fototeca tiene unos archivos impresionantes. Tiene unas joyas que todo el mundo debe conocer. Por eso estamos en este afán de que la gente conozca los archivos, que puedan tener los libros. ¿Tú no tienes el libro? No. Te lo tengo que traer. No, imagínate. Uy, ya quedó aquí grabado. Este capítulo... Lo grabaron. Córtenlo, quítenlo. No lo vamos a quitar. Pero no, Lizeth, realmente impresionante, muy bacano. Nuestros capítulos tienen que tener máximo 1 hora. Ya estamos en ese punto. Muchísimas gracias. La verdad ha sido increíble este capítulo. La gente ya sabe, existe una fototeca en Cartagena. Pueden visitarla vía virtual, pueden visitarla físicamente. Físicamente poco, porque estamos en un tránsito. Estamos esperando que nos entreguen nuestra sede definitiva en Casa Lemaitre, pero Casa Lemaitre está en restauración, así que estamos en un espacio con poco acceso al público porque, como entenderás, está todo, es decir, todos los archivos están allí
Y ya que hemos pasado este tránsito de la limpieza y de la conservación, exponerlos al contacto, pues sería retroceder pasos, pero casi todo está digitalizado, ¿no? ¿Y cómo se llama la página? Entramos a la página de la universidad y en la biblioteca entramos al repositorio. Y allí pueden escribir o entrando incluso a biblioteca directamente, biblioteca UTV, repositorio, y allí en la sección de fotografías va a aparecer la imagen del libro, de la fototeca, que es este hombre sentado en la muralla, ahí dan clic y les va a salir la opción del buscador, donde pueden poner, por ejemplo, 1920 Parque Centenario. Ajá. O pueden poner calle de la Moneda, barrio tal, les va a salir, ¿no? Allí. Excelente. Entonces, bueno, ya saben, podemos buscar las fotos por internet en la página web de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Lizeth, otra vez muchísimas gracias, No, muy a ti. amable por venir, por acompañarnos y muy potentes tus historias. Se me pasó la hora rápido, Rafa, y no me di cuenta. Estuvo genial. Porque la charla, bueno, hablé mucho. Estuvo deli, mira, tienes ahí agüita todavía para tomar. No, muchísimas gracias por invitarme, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben, esto es Foto y Parla. Nos vemos en una próxima. Bueno, y Lizeth, tú sí no te puedes ir todavía porque ahora vienen tus foticos. Dios mío.